Ahora recibimos en nuestra mesa a la señora Amalia Pando, quien guiará el intercambio para este eje temático. Bienvenida, Amalia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, señores candidatos. Es un honor estar acá para poder conversar con ustedes, más que conversar, hacerles algunas preguntitas. Muchas gracias a los organizadores por darme este privilegio. Vamos a la pregunta que ha sido elaborada por los organizadores. Lo que no sé es a quién me dirijo. ¿Quién es el...? Primero, muy bien, lo dice con fuerza. Bueno. Segundo, no quiero ni preguntar. Manfred Reyes Villa, por favor, si puede coger el sobre. 3. Ok, vamos en esa. Manfred. Entonces, le pregunto a usted. Estamos sacando el sobre. Manfred, ¿puedes mostrar, por favor, el número? 3. Entonces, ¿qué? Número 3. La pregunta 3, entonces. Dice, ¿cuál será su política frente a la corrupción estructural dentro del Estado y qué medidas iniciales adoptará? Gracias, querida Amalia. En primer lugar, felicitar a la CAINCO por este evento que es tan importante para que la población conozca realmente cuáles son las propuestas de cada candidato. Lamentablemente la corrupción es un tema de muchos años. Por favor. Y eso pasa en todas las instituciones del Estado y se ha profundizado aún mucho más ahora en estos 20 años, sin querer ser peyorativo con este gobierno. Lo importante es comenzar a hacer una digitalización del Estado. Tenemos que digitalizar el Estado y tenemos que tener una institución, un organismo que va a controlar y va a supervisar a las instituciones del Estado. Esa es la forma de poder lograr avanzar. Digamos, cuando haces un trámite con un número, nadie sabe de quién es ese trámite y puede salir inmediatamente. Es una pena que todas las instituciones, ya llámese gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal, tiene esta lógica lamentable. Entonces, yo creo que con una digitalización del Estado estricta, como hemos comenzado a hacer en las instituciones que yo he estado trabajando, hemos empezado a digitalizar y hemos disminuido la corrupción. Sin embargo, no es que vamos a quitar el 100%, tenemos que seguir luchando en este tema de la corrupción, que es en las encuestas uno de los temas número 1 de la población que quiere, la lucha contra la corrupción. Pero esa es la forma más inmediata para poder hacer una digitalización completa del Estado. ¿Cree usted, señor candidato, que se deba iniciar un juicio de responsabilidades contra Luis Arce Catacora? Esto a raíz del sinfín de denuncias contra el actual presidente, no le voy a detallar, pero el actual gobierno nos ha colocado, nos ha puesto la corona de ser el país más corrupto de la región y el subcampeón mundial, puesto 141 de 142 países, solo es más corrupto la República Democrática del Congo. ¿Merece un juicio de responsabilidades? ¿Usted lo impulsaría? Sí, yo creo que merece, aunque ningún juicio de responsabilidades funciona en el país, ¿no es cierto? Porque hay una desagregación institucional en el país. Aquí nadie respeta nada, ni siquiera un gobierno, acuérdate, se dan el lujo de tomar el chaparé y no hay un respeto al gobierno y el gobierno no hace absolutamente nada y pone en riesgo al bien mayor que es el pueblo boliviano. Está bien, pero ¿apoyarías un...? Apoyaría. Apoyaría. Segunda pregunta, la impunidad es la cuerda de la corrupción, ¿no? El punto es que las instituciones o las autoridades encargadas de controlar la corrupción, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, todos son organismos que tienen como cabeza a personas designadas por el propio gobierno, interinos. Tendríamos que hacer un
pacto entre las bancadas en el Parlamento para designar autoridades probas por 2/3 que puedan llevar adelante estas instituciones. Si hay que cambiar al fiscal general, que es de este régimen, con el objetivo de tener instituciones con autoridades independientes que puedan castigar la corrupción. Bueno, la verdad es que yo creo que deberíamos utilizar otro sistema porque siempre ha habido este tema del cuoteo. Entonces podemos cuotear y nombrar autoridades. Y tú has visto, querida Amalia, que como tú has dicho, la mayoría de las autoridades de estas instituciones en este momento son interinas y no se han nombrado y ni se nombra. Y en el pasado se ha nombrado cuoteándose. Si a ti te toca la Fiscalía, a ti te toca el Banco Central, a ti te toca la Contraloría. Entonces yo creo que tenemos que hacer una institución nacional de selección y postulación para poder lograr con concurso de méritos institucionalizar estas instituciones. Pero los nombra el Congreso. Yo diría que es a través de esta institución nacional, ¿no es cierto?, que se debía nombrar por una, digamos, como te digo, una acción totalmente meritocrática. Entonces, puede ser el Congreso el que nombre, ¿no? Pero la fruto selección de ese es Tiempo, trabajo, por favor, fruto de ese trabajo. para pasar a la siguiente pregunta del bloque. Amalia, por favor, si puedes proceder a leer la segunda pregunta del bloque número 3. Pregunta al candidato Samuel Doria Medina. No. ¿Por qué no? La Dos, segunda es usted, pregunta, ¿no? la Dos. segunda Muy pregunta del bloque 3. Si quieres, Amalia, te colaboro con la lectura para Está bien. el público y para el Segunda candidato. pregunta del bloque 3. Ah, Bueno, ¿cómo entonces usted garantizará el control estatal sobre parques y tierras fiscales? ¿Qué roles tendrán el INRA y la ABT? ¿Restituirá usted las tierras usurpadas? es para Manfred Reyes Villa la pregunta, Amalia. ¿No había una segunda vuelta para esto? Está bien, pero... Esta era la segunda vuelta. Cuarto intermedio en sala, entendíamos que era... Claro. Solamente vamos a aclarar la dinámica, que el candidato al que le ha correspondido el bloque 3 es Manfred. Acaba de contestar la primera y la segunda es ¿cómo garantizará el control estatal sobre parques y tierras fiscales? ¿Qué roles tendrá el INRA y la ABT? ¿Restituirá tierras usurpadas? Bueno, para empezar, el INRA es otra institución que hay que institucionalizarla, ¿no? Porque hoy se maneja a discreción del gobierno y realmente hay un avasallamiento tremendo. Yo creo que hay que hacer una titularización de tierras y obviamente hay tierras fiscales que en este momento no necesitamos ampliar la frontera agrícola, sino lo que tenemos que hacer es trabajar dentro de lo que se tiene y hacer un mayor control con el INRA. El INRA se maneja a discreción, es decir, se ha dado en tiempos pasados y ahora a gente en función de intereses totalmente particulares. Entonces es un tema que lo que tenemos que manejar y sobre todo en todo lo que significa lo que va a ser el granero del mundo, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, para exportar a todo el mundo. Vamos a exportar alimentos y para eso tenemos que tener un manejo totalmente profesional del INRA. Manfred, ¿no cree que el INRA tendría que ser una entidad, una institución que no sea manejada por el gobierno? El gobierno es de los interculturales, el INRA favorece a los interculturales. El gobierno es de los agroindustriales, el INRA favorece a los agroindustriales. Entonces no se puede manejar así algo tan serio como es
la tierra. Es decir, queremos que sea una institución que cumpla la ley. ¿No tendría usted alguna iniciativa para que el INRA sea como la Contraloría, sujeto a interpelaciones en el Parlamento, cuyas autoridades sean electas no por el gobierno, pero por el Parlamento, con esa comisión que usted mencionó, etcétera, etcétera? Es decir, una entidad técnica cuya única función es cumplir la ley. Por eso le digo, Amalia, tiene que ser totalmente institucionalizada. Es igual que el Banco Central, si no es institucionalizado, va a ser un manejo discrecional a capricho Es que del gobierno. INRA depende del ministerio, ¿no? Depende del nombre del gobierno, tú vas a hacer y responde al presidente. Claro, pero si es institucionalizada ya, la institución creo que se responde en base a la profesionalidad de la persona que ha sido obviamente designada. Obviamente va a tener que tener algunos requisitos, el que vaya no cualquiera, va a tener que ser una persona que tenga la experiencia en el tema de tierras. O sea, que sea sacada del gobierno. Sacada del gobierno. Ajá. Hay 3 leyes incendiarias. Su bancada levanta la mano para abrogar esas leyes. Abrogar completamente, porque le ha hecho daño no solamente a Santa Cruz, sino al país. Incluyendo mantener la pausa ambiental. Y mantener la pauta ambiental. Muchas gracias. Ayúdenme ahora, no sé. Pasamos al siguiente candidato. Samuel, por favor, si puede sacar el sobre y mostrar el número de bloque. Dos. Vamos a las preguntas para el candidato Samuel Doria Medina. Primera pregunta: ¿qué plantea para construir un nuevo pacto fiscal y hacer eficiente la coordinación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales? ¿Cómo lo hará concretamente? Gracias, Amalia. Un gusto estar aquí. Creo que soy el único candidato que soy miembro de la CAINCO. Entonces pienso entonces como no ustedes. sirve. Entonces no sirve. Gracias. Yo he hecho conocer el año pasado mi propuesta, donde he dicho que es una barbaridad que el gobierno central se lleve el 88% de los recursos y deje solamente 12% a 340 municipios, a 9 gobernaciones y a 11 universidades públicas. Y he planteado muy claramente que a partir del 1 de enero del 2026 se va a distribuir los recursos 50-50. 50% para los departamentos, 50% para el gobierno central. Creo que es bueno mencionar de que eso va a ser con los recursos nuevos. Nos va a tomar un tiempo, como tomó con la participación popular, cambiar esa estructura totalmente, pero así hay que hacerlo. Y la única condición que le pondríamos es de que esos recursos, para que no se repita el crecimiento del Estado en las regiones, como ha sucedido en el Estado central, que esos recursos solamente se puedan utilizar para salud y para infraestructura. Porque claramente la salud de nuestro país carece de recursos. Tenemos por debajo del mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos como 1.500 millones de dólares adicionales para cubrir lo mínimo en el sector salud. Y por tanto ahí es donde se necesita más recursos. Por suerte en la educación el problema es de calidad, es de otro tipo de problemas, no es un problema de recursos. La salud es una prioridad número 1 para las familias bolivianas y segundo, que se destinen más recursos para la infraestructura. Eso es lo que el Estado debe hacer en todos sus niveles, facilitar el trabajo del sector privado, llevar adelante inversiones en infraestructura que tanto se necesitan en nuestro país. Estamos quedando en este momento al margen de los corredores transoceánicos por no haber completado pequeños tramos en esos corredores, como por ejemplo la carretera entre Tarija y Potosí, donde faltan 60 kilómetros solamente de asfaltar, y así varios otros proyectos.
Entonces, claramente, 50-50 a partir del 1 de enero del 2026, 50% para cada uno de los departamentos, 50% para el gobierno central. Aplausos. Samuel, yo quiero aprovechar la pregunta para entrar a otra faceta del problema de las regiones. En nuestro país hay muchos territorios de enorme extensión sobre los que el Estado boliviano ha perdido tuición y que están manejados por mafias organizadas y por grupos armados irregulares. Uno de los más extensos, el Trópico de Cochabamba, tenemos el México Chico en Potosí, tenemos 70.000 hectáreas avasalladas, gran parte de estas hectáreas en Santa Cruz, tomadas, Santa Rita, violada 5 veces, vienen unos policías, un grupo, que la víctima tiene que pagar, incluyendo la gasolina para que puedan transportarse, tiene que darles comida, viáticos, en fin. Y cuando logran sacar a los avasalladores, la policía se va y vuelven los avasalladores, en fin. ¿Cómo restablecer la soberanía sobre estos territorios avasallados, ocupados, especialmente por el narcotráfico? Con todo gusto, Amalia. Esa es una de las tareas más importantes porque claramente en estos últimos 20 años hemos visto que el gobierno ha cohabitado con el narcotráfico. Y eso se acabará el primer día del nuevo gobierno. No podemos permitir que los narcotraficantes caminen como en su casa. Hemos visto el caso de ese uruguayo que tenía un equipo de fútbol aquí en Santa Cruz y que tenía varias nacionalidades. Y ojalá fuera el único caso, hay muchos. Esa cohabitación con el narcotráfico se acabará y retomaremos el control de todo el territorio nacional porque, como tú lo has dicho, Amalia, son varios lugares. Nos hemos enterado en el último conflicto en Yayagua que había habido un proyecto agua unos para darles riego a los que producían marihuana. Hemos llegado a ese extremo. Eso cambia a partir del primer día. Hay un presidente de nuestra región que dijo abrazos y no balazos, ¿no? Es decir, vamos a negociar con el narcotráfico, ¿para qué enfrentarnos? Otro dijo no, vamos a hacer guerra al narcotráfico y estuvo décadas haciendo guerra al narcotráfico, dejando un... De que el problema es complejo. Con el narcotráfico, ninguna negociación ni ninguna concesión. Ningún abrazo. Ningún abrazo. Ningún candidato. Y claramente vamos a ver el caso de los productores de coca, que es distinto. El tema de los productores de coca es un problema fundamentalmente económico. Por suerte, en el Chapare, muchos de los productores de coca ahora también producen palmito, producen piña. Yo creo que ahí la tarea es con incentivos económicos, hacer que esos productores de coca cada vez dependan menos de la coca, porque está probado, hay estudios que demuestran que los productores de coca no quieren que sus hijos sean productores de coca, quieren que sus hijos vayan a la universidad, que estudien en una universidad privada si es posible y que sean emprendedores. Segunda pregunta, ya sé la metodología. ¿Cómo fortalecer? No, te hice una. Las últimas dos eran las complementarias. Ya no quiere preguntas. No, si quiere. ¿Cómo fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas en el Estado en las entidades que difunden información estadística, incluyendo empresas públicas? La primera pregunta fue sobre el pacto fiscal, la segunda sobre el narcotráfico, pero te contesto la tercera. Está claro de que claramente logrando
nombrar a gente por mérito, que es un pilar fundamental en mi propuesta, vamos a cambiar las instituciones. Basta ver el Perú. El Perú nombraron como presidente del Banco Central a un economista honesto que está cerca de 20 años y las reservas internacionales del Perú hoy día son 75.000 millones de dólares, pese a muchos cambios políticos. Entonces hay que nombrar una persona profesional, proba por méritos en el Banco Central y seguramente vamos a empezar a tener información económica que ahora no tenemos. Y lo mismo será en el Instituto Nacional de Estadística y en varias otras instituciones donde se nombra un funcionario de manera temporal para poder presionarlos y pedirles sus renuncias si no cumplen con el gobierno de turno. Está claro de que es fundamental que vuelva el mérito al sector público. Volviendo el mérito al sector público, no hay duda de que vamos a tener profesionales que cumplan la ley, que cumplan con su obligación. Y lo que mencioné en el foro de la CAO, también se los digo aquí a todos los empresarios, que para que cambiemos el Estado y tengamos buena gente, va a ser fundamental que la mejor gente que tienen ustedes pueda ir a trabajar al Estado. Porque de lo contrario, si solamente queremos mirar de lejos y los mejores profesionales que hoy día están en el sector privado no participan en todos los cambios que hay que hacer en nuestro país, va a ser una tarea cuesta arriba. Entonces creo que va a ser un esfuerzo de todos los bolivianos mejorar nuestras instituciones, nombrarlas como establece la actual Constitución y además yo he aprendido en la vida que la ley que mejor funciona es la ley del ejemplo. Yo no voy a llevar al gobierno a trabajar a mis parientes, a mis hijos. Claramente he dado la señal de que los que quieran dinero, que sean emprendedores. Todos los militantes que quieran ganar dinero, que se vuelvan emprendedores, les vamos a facilitar la tarea. Pero el primero que meta la mano en la lata, directo a Chonchocoro. Y con esas señales, claramente, habrá uno, habrá dos, pero cuando se den cuenta que es en serio, van a cambiar las cosas y con seguridad va a reducir la corrupción y va a haber gente que cumpla la ley en sus funciones. Samuel, si usted pone un ingeniero probo, que yacimientos los tuvo, varios presidentes de primera línea, pero a pesar de eso nunca se acabó la corrupción en yacimientos. O sea, alguito más que la designación de una buena autoridad, es decir, algún otro mecanismo tiene que haber para que se dé una batalla al menos contra la corrupción en las entidades, que es endémico, que parecería que está en el ADN del funcionario que entran a robar. Y cada vez que hay obra pública, 10, 20%. Tal vez usted no lo va a saber, pero así funciona. En este gobierno 7 ministros han caído y uno con el maletín, 5 millones de dólares. O sea, le pido, además de la designación de gente que usted considera maravillosa y que tal vez no es tanta, ¿qué otro mecanismo para luchar contra la corrupción en las entidades públicas? Bueno, Amalia, uno de los problemas que tenemos en estos últimos años es que nombran a un ministro o a un presidente de YPFB, pero él no tiene la posibilidad de nombrar a sus principales colaboradores. Está todo coteado y las organizaciones sociales ponen desde los viceministros o los gerentes en YPFB, y en YPFB se sabe que hay unos puestos muy apreciados porque manejan dinero. Eso tiene que cambiar. Yo sé delegar, se nombra a una persona y tiene que ser el responsable de esa institución. No tiene sentido nombrarle hasta la secretaria. La administración no funciona si no hay un mando único, ¿no es verdad? Y por otra parte, la tecnología nos presenta ahora la posibilidad de transparentar una serie de aspectos de manera tal de que todo sea transparente.
Muy bien. Ayuda, cambio de candidato. Sí, podemos pasar a Rodrigo, por favor. Eras dos. Señor candidato, ¿qué medidas concretas tomará a corto plazo para promover una reforma judicial integral? Muy buenas tardes, quiero agradecer la oportunidad que me da CAINCO de estar junto a ustedes. También quiero aprovechar en segundos indicar la preocupación de que a partir del 18 de julio empieza un mes electoral donde solo van a participar los que pagan medios y no va a ser un debate abierto, cotidiano y constante para informar a la gente. Y esto es un pedido que se me hace desde la calle para que los debates sean amplios de todas las candidaturas para que el pueblo, la gente pueda definir. Un segundo aspecto, estimada Amalia, y a todos los presentes, y reiterando el agradecimiento a CAINCO por esta oportunidad. La justicia en Bolivia, en nuestra consideración, tiene que ser reformada desde aquellos que saben sobre la justicia. Por eso nosotros hemos propuesto generar una comisión a corto plazo para que una vez asumiendo el gobierno, el 8 de noviembre, 9 empieza esa comisión a la cabeza de expertos nacionales y externos, para poder en el corto plazo generar una transformación de esa justicia. Pero hay que tomar dos decisiones previas para que la justicia se cambie en Bolivia. Primero, el 17 de agosto el MAS se tiene que ir de este país o de este estado porque si no, no va a haber cambio en la justicia. Es una definición de fondo y eso es invocar a la población que vaya a votar más allá de cualquier candidatura para transformar un país que requiere un cambio de este estado tranca que llamamos nosotros. Un segundo aspecto fundamental para que la justicia cambie en Bolivia: no puede haber reelección presidencial. El presidente es el primero que le mete mano a las instituciones y a la justicia para empezar, en función de sus necesidades de reelecciones en Bolivia, a transformar, perdón, ¿se me escucha?, a transformar la justicia en el país. La incidencia del Ejecutivo es una incidencia directa en el patrón de la justicia nacional y el presidente que entra no puede ser reelecto. El binomio Paz-Lara no va a ser reelecto el presidente Paz porque una vez asumido ese proyecto de proceso de reforma a la justicia y de la reforma del Estado, tendrá que asumir los costos que se tienen que llevar adelante de los cambios de fondo que hay que hacer. Quiero cerrar algo rápido antes de... Mencionaba... Yo creo que hay algo que mencionó Samuel, que nosotros venimos peleando hace años, 50-50. No es solo un pacto fiscal. Esto es un acuerdo nacional de convivencia entre las regiones y el Estado central. Es la construcción de la economía y del Estado desde las regiones. Y lo quería mencionar porque parte de ese 50-50 de los recursos serán usados también en las profundas reformas que necesitas, no solo en la justicia, sino también en la salud, en la educación y en la seguridad jurídica de este país. Sin una justicia independiente no hay democracia, no hay democracia. Y la justicia boliviana está presidida por magistrados de facto, los prorrogados. Son 7, 5 en el Tribunal Constitucional, 2 en el Tribunal Supremo de Justicia. Candidato Paz, ¿qué sugiere que hay que hacer para echar a los prorrogados del Poder Judicial? No solo en la justicia y en los prorrogados. No, le estoy preguntando de los prorrogados. En el proceso ahí viene un... Amalia, yo voy a reconocer lo que sé hacer. Yo he viajado 230.000 kilómetros del país y 220 municipios. Reconozco las necesidades, pero los que saben sobre el proceso judicial hay que darle garantías. Hoy día dentro de la justicia, si tú conformas una comisión, inmediatamente están con el miedo que el juez, el fiscal, alguien los persiga para cambiar la realidad de esa justicia. Rodrigo, ¿los echamos o no los echamos? Hay que echarlos, corresponde a lo que manda la norma. ¿Le parece una elección judicial parcial en enero o febrero, lo antes posible el próximo año, para sacarlos, para que vengan magistrados electos y finalmente se vayan? Dos cosas rápidas ahí.
Es increíble que para las elecciones judiciales haya tiempo en televisión para que la gente escuche las propuestas. Y es increíble que para una elección nacional, que vas a elegir senadores, diputados, presidente y vicepresidente, sea pagando. Eso es parte ya de la crisis que necesitamos cambiar en esta institucionalidad, porque es la democracia. Si la justicia genera mala democracia se refleja en las actuaciones que vamos a tener ahora. Son ambos caminos, querida Amalia. No solo la reforma a la justicia para mejorar democracia, pero también, y hago un llamado a ese Tribunal Supremo Electoral, que garantice que no solo en la justicia se dé un debate entre los postulantes para dicho sistema judicial, sino también en el ámbito de las elecciones nacionales, que es el ámbito más importante para elegir un presidente, vicepresidente, senadores y diputados que van a reformar o transformar el país en los siguientes 5 años. Te estoy preguntando la justicia. Rodrigo, ¿cerrarías el Ministerio de Justicia, que es donde se ha conspirado contra la justicia independiente? ¿Se aprobaría una amnistía inmediata para liberar a Janine Áñez, a Camacho, a Marco Dos Antonio aspectos Fumari? fundamentales. Bueno, primero que Janine y Camacho, todos los perseguidos políticos en Bolivia, en libertad. Eso es fundamental. No importa ya un proceso ideológico, es un proceso de libertades y derechos democráticos. Pero si tu elección democrática central, querida Amalia, ya está mal, ¿cómo vas a pretender que una justicia cumpla su proceso electivo si ya tu propia elección nacional está mal de hecho? No genera las garantías de participación, de debate y de ampliación para que la gente pueda elegir. Entonces, creo que hay que cambiar parte del eje 1, era la innovación de las instituciones. Mejoremos nuestro sistema democrático a través de una mejor justicia en el país. Mejoremos nuestra relación con las instituciones a través del respeto a que la gente pueda ser informada para poder elegir, ¿no es cierto? Y a su vez también yo diría es importantísimo, hoy más que nunca, crear con garantías un proceso a través de una comisión de los mejores hombres y mujeres. Yo le he pedido a las instituciones internacionales que puedan cooperarnos en esto. Ha concluido. Perdón. Segunda pregunta de los organizadores del foro. Más allá de las políticas de estabilización, ¿cómo garantizará autonomía operativa, técnica y comunicacional del Banco Central y del INE? ¿Qué es el INE? Instituto Nacional de Estadística. No es nada, no existe el INE. El INE es unos cuantos amigos del gobierno que los ponen a dedo y dicen usted haga tal cosa. Es más, nos han fraguado un censo que era fundamental, especialmente yo, Santa Cruz, en eso y a todo el resto del país. Santa Cruz será la oportunidad, es la oportunidad para los bolivianos, pero es que Santa Cruz se está convirtiendo en la oportunidad de Bolivia ante el mundo. Con ese censo, ¿quién le cree al censo? ¿Quién le cree al censo? Eso es parte de la desgracia de este Estado tranca. ¿Y cómo garantiza la autonomía operativa, técnica y comunicacional del Banco Central y del INE? Contesta. El Banco Central tiene que tener a la mejor gente posible, a los mejores profesionales del país, pero a su vez también creo que el Banco Central tiene que dejar de ser una caja chica del gobierno de turno. Por eso es muy importante, para mí tal vez no le den la atención. La no reelección de un presidente hace la opción a los cambios consecutivos y hace que ese presidente tenga o presidenta la función de gobernar el país y sabe, en la mejor gestión, y con esto rápidamente, creo que tengo un problema con este micrófono, la mejor gestión que se ha generado en los años 90 para la inversión del gas fueron presidentes, no el mismo presidente, sino diversos presidentes que fueron cumpliendo sus 4 años en función de un objetivo nacional. Hoy día tenemos que retomar los objetivos de la patria, un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo sobre los objetivos primordiales de la patria. Rodrigo, ¿usted considera que es urgente, ni bien se inicie el próximo gobierno, a hacer auditorías, por ejemplo, en yacimientos, saber a cuánto compraron el diésel, dónde está el diésel que compraron, a cuánto lo revendieron, qué comisiones pagaron? ¿Qué diablos es ese de bot trading que es de yacimientos, se importa? En fin, hacer una auditoría para saber la magnitud de la corrupción, quiénes se enriquecieron y procesarlos a todos con una justicia independiente.
Amalia, tenemos que aplicar a futuro meritocracia en este país, tenemos que aplicar tecnología, tenemos que aplicar lo que hoy día se llama el blockchain, que es parte de un proceso para seguir todos los procesos de licitación en este país, pero no solo aplicar eso en el gobierno que viene, sino auditar todo lo que hicieron. El país necesita respuestas, no se pudieron ir 60.000 millones de dólares en el gas, ese ha sido un esfuerzo nacional desde la Guerra del Chaco, después un esfuerzo nacional en los años 90, estos señores recibieron en el 2005 reservas de gas, recibieron 2 mercados, gasoductos, nueva ley, la ley Ormando Bacadíes, recibieron precios en contratos altísimos. ¿Qué nos están devolviendo? Gasoductos vacíos, eso nos están devolviendo después de 20 años, 60.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares en deuda interna y externa y 15.000 millones que se han gastado en los últimos 6 años de las reservas internacionales, auditoría y a la cárcel con todos. Gracias. Pasamos con el último bloque de preguntas para el candidato Tuto Quiroga. Bien. 4. Pregunta de los organizadores. ¿Cómo reformará desde el inicio de su gestión la función pública y profesionalizará el servicio civil? ¿Eliminará ministerios? ¿Fusionará entidades? Amalia, muchas gracias. Gracias a Jean-Pierre Antelo, a todos los miembros de la Cámara de Industria y Comercio. Mi saludo por ser héroes que siguen de pie después de 20 años y tener un país con menos gas, sin diésel y sin gasolina. Es un milagro tener industrias y en un país sin dólares es un milagro todavía seguir teniendo comercio. Agradezco ese esfuerzo que están haciendo. A Manfred, a Sam, Rodrigo, gracias por estar aquí. A Sayuri por la exposición y a ti, Amalia, por estar acá. Me gasto unos segunditos en pedir un fuerte aplauso para Amalia Pando. La mejor terapia para ese dolor es seguir trabajando y seguir preguntando. Amalia, las instituciones, como mostraba Sayuri en el diagnóstico, son claves. Un país avanza cuando lucha contra la corrupción y la corrupción es el síntoma, es la fiebre que afecta al niño. ¿Cuál es el antibiótico? ¿Cuál es la vacuna que nos cura de la corrupción? Instituciones, preguntaba en este módulo, instituciones o personas, ambos. Personas nuevas por mérito, por capacidad, por competencia, instituciones independientes con reglas de funcionamiento que te garanticen que trabajan en el largo plazo en beneficio de la población y no servilmente amarrando guatos y robando para los que están en el gobierno de turno. Yo creo profundamente en eso, creo profundamente, y lo vamos a plantear, en reducir el tamaño del Estado, pero más que reducir el número, lo importante es mejorar la calidad. Yo sé que se denosta siempre lo de antes. Algún momento, Amalia, hicimos el PRI, no el Partido Mexicano, Programa de Reforma Institucional, que fue modelo, donde teníamos 150 personas designadas por mérito y competencia, cuando nadie tenía 2/3, en órgano electoral, en la justicia, en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en la aduana, en impuestos, en caminos, en el Banco Central, en la Superintendencia. Creo profundamente en reformar las instituciones para que los mejores y las mejores bolivianos y bolivianas estén al servicio. Esto no era nuevo. Empezó con un digno cruceño, Luis del Río, que hacía regulación financiera. Tú recuerdas la Tribunal Electoral independiente, confiable, que devolvió confianza en la democracia. Juan Antonio Morales, gran economista, servidor público, mi presidente del Banco Central, independiente, no estaba allí para prestarnos dinero. Vamos a hacer un Estado mucho más pequeño para tener una economía más grande y con los mejores haciendo servicio civil de carrera para el pueblo y no para los gobernantes de turno. ¿Más pequeño, menos ministerios? Sí, menos ministerios, pero voy mucho más allá, Amalia. El tema no es solamente tener menos ministerios. El tema de fondo es la descentralización. Yo creo en la autonomía total. Una lucha de Santa Cruz ha sido la autonomía.
¿Y qué es la autonomía total? La autonomía total es tomar la decisión de descentralizar la salud, la educación y la seguridad a los gobiernos locales y regionales. Hoy día hay 80% de los recursos en el gobierno central. Si descentralizamos la adquisición de bienes y servicios y el manejo de las planillas para que tú sepas en el lugar donde vives quién cura a tus enfermos, quién educa a tus hijos, quién te da seguridad en las calles, termina 62% en las regiones y gobiernos municipales y 38% en el gobierno central. Porque los ítems fantasmas, cuando vienen de La Paz, es fácil que se difuminen y que se vayan mezclando. Si tú vives en un lugar, quieres saber quién es el médico, quién es la enfermera, quién es el profesor, que no te adoctrine, que te enseñe, que te eduque. No en la alcaldía. Ah, no, Pero aquí bueno, sí, hay algunos que sacan recortes y después yo iba a sacar ahí a ítems fantasmas, ¿lo ven? Te No lo quiero ven. preguntar esto, Tuto. Reducir ministerios, me imagino que el de justicia que está en la mira, ¿no? Pero detrás de los ministerios, ¿sabes qué? El gobierno central tiene 600.000 empleados, más de 500.000. Todo el aparato estatal tiene más de 1 millón de empleados. Y si quieres reducir gastos, ¿qué vas a hacer? ¿Una masacre blanca de todos los celestes, azules, púrpuras? No. Púrpuras no. No. No, perdón, lapsus. Lapsus. Amalia, son 440.000, 60% están en salud, educación, 15% en seguridad. Hay muchos supernumerarios, hay que tomar en cuenta eso, pero créeme que la clave central es tomar la decisión valiente de decir la autonomía es total, es a fondo, sin parar y no retrocedemos más. Salud y educación se descentralizan y descentraliza 60%. Claro que sí, porque si el ítem, ¿por qué no funciona hoy salud, educación? Porque el gobierno central te pone los ítems, gobierno regional, el otro el equipamiento, y cuando estás en cola y no recibes atención, ni siquiera sabes de quién es la culpa por el chenco que van generando. Eso es lo que debes hacer en la parte gruesa de esto y lo mismo en seguridad. Pero igual es finalmente, una cantidad igual hay terrible. muchos supernumerarios. No alcanza el pago de impuestos, que nos duele tanto pagar impuestos, no alcanza para pagar todo eso. Lo que yo te garantizo es que los supernumerarios que van a actos públicos a aplaudir como focas, se van a su casita y que aprendan a trabajar. Y estos guatitos de aquí me los amarro yo solito, a mí nadie me amarra los guatos. Los bolivianos deben trabajar para la gente, no para amarrar guatos. Jorge Tuto. Para el primer eje ético. Muchas gracias a los candidatos y a Amalia por las preguntas. ¿Mi segunda? No, te quiero preguntar lo siguiente. Mi segunda, no soy del MNR, Perdón. pero mi segunda. Perdón. Esto te quiero preguntar inevitablemente. La gestora pública, por Dios, está hoy de caja de ¿sabes cuánta plata maneja la gestora? 28.000 millones de dólares. 28.000 millones de dólares, el 30% se ha ido al gobierno. Entonces, ¿qué vas a hacer con la gestora? ¿Volvemos a las AFP particulares? ¿Sigue siendo caja del gobierno? ¿Maneja el gobierno? Solo organizadores, ¿estamos en la segunda pregunta o no? Vamos en la segunda pregunta. Sí. Bueno, Y la respondo después. Se ahorra una complementaria, ponemos el cronómetro en 1 minuto para que pueda responder esta adicional. No, son 3 minutos para las preguntas de los organizadores. Sí, ahora te la voy a soltar la pregunta de los organizadores. Este es de 1 minuto. Estamos. Este es adicional de Amalia Pando. Muy bien. Gracias, Amalia. Mira, lo de la gestora es mucho más grave de lo que estás señalando. Rodrigo daba las cifras, son así. 63.000 millones del gas fuera, de divisas, más oro, más DEX, 20.000 millones. Del Banco Central, crédito interno, más todo lo que sacaron, más de la gestora, la farra fue de 123.000 millones de dólares. No es solamente hacer, como vamos a plantear, una comisión que investigue todo con transparencia para que sean procesados los que nos han robado, los que han perpetrado esta gastadera y robadera sin límite, pero lo más importante, que devuelvan la plata, que le devuelvan la plata que es del pueblo boliviano para que se la tenga para siempre. En la gestora, Amalia,
es más grave de lo que dices. Eran 27.500 millones de dólares, han hecho reportos, se han farreado las divisas. Hoy día en los dólares devaluados vale menos de la mitad el programa de salvataje internacional para devolverle dólares a la economía, tiene la contraparte para devolverle solvencia a las pensiones. Si podemos pasar a la segunda pregunta del eje 4 de los organizadores, por favor. Dime suavito, ¿lo vas a pasar a las AFPs? Bien, vuelvo. Ya, suavito le aviso. La gente joven, va a tener la opción de escoger, la gente mayor va a recibir el programa de salvataje para recuperar solvencia que garantice que tengas jubilación. El jubilado hoy sabe que la inflación le devora 25% y la devaluación la otra mitad. Vamos a reponer poder adquisitivo. La última pregunta, me parece la más importante. ¿Cómo garantizará pues el próximo gobierno la independencia real del Poder Judicial frente al poder político? ¿Qué rol jugará en este aspecto el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia es un estamento para operar sobre la justicia y no es necesario y se va a terminar. La justicia va a ser independiente como alguna vez la tuvimos. Yo sé cuando viajo a Amalia a la gente joven, si les dices quién eran Dermisaki, De la Rocha, Valdivieso, Wilman Durán, los mejores juristas. Les firmé el título, estaban en el Tribunal Constitucional. Ana María Campero, la defensora del pueblo, nos hacía recursos contra leyes que estaban en tratamiento en el Congreso y ante el Tribunal Constitucional con estos juristas nos ganaba. Eso es independencia de instituciones. En la Suprema, Tobar, Villafuertes, Sandoval, Emil Sardaya, gente de primer nivel. Rodríguez Belcé entró y estaba en la Suprema. Electos por el Congreso. Electos por el Congreso en función al mérito. ¿Y por qué es tan importante este foro de Caínco? Porque estoy absolutamente convencido que el 17 de agosto, con la fuerza democrática del voto de la gente, aquí en esta mesa va a haber representados una mayoría aplastante para cambiar de rumbo en Bolivia. Y el compromiso tiene que ser poner a la mejor gente en la justicia. Le preguntabas a Rodrigo cómo avanzamos. Yo voy a plantear una reforma a la Constitución para que se vote al principio y junto con elecciones regionales y locales cambiar el sistema de selección meritocrática con participación de universidades, colegios de abogados, sociedad civil, como lo hacíamos en su momento para volver a garantizar en Bolivia que la justicia sea independiente y no un apéndice. Cuando la justicia... No te entiendo, ¿hay elección para magistrados o no? Voy a proponer el cambio. Espero tener la mayoría calificada para volver a un sistema, como acabo de explicar, por vía mérito. Congreso, pero seleccionado por una comisión especializada. Con la sociedad civil, lo que básicamente se discutió en la propuesta de los juristas, recuerdas que se hizo. Ahora depende de tener, y avisoro que la podamos tener, la mayoría calificada para proponer esa reforma, para votarla en marzo, junto con otros cambios a la Constitución, para devolver a Bolivia al derecho. Y eso te permite cambiar el sistema de selección para garantizar que los mejores representativos independientes lleguen a servir a la justicia y que no sea la guillotina para perseguirnos a los que pensamos diferente y para darle impunidad a los delincuentes, incluyendo los de este consorcio judicial mafioso que se descompensan todo el tiempo. Y un tema más, las cautelares no pueden ser el juicio. Lo sabemos y lo hemos sufrido. Las cautelares, antes de que tengas justicia, son las que te meten preso. Muchas gracias. Su tiempo ha concluido.